Hay siluetas que con solo verlas nos transportan, y creo que ninguna lo hace como la de la Torre Eiffel en el cielo de París. Se ha vuelto un icono del romance, de la belleza, casi como si siempre hubiera estado ahí. Pero, ¿y si les dijera que detrás de esa elegancia se esconde una historia de lucha, de rechazo, de una audacia que rozaba la locura? Hoy vamos a contar esa historia secreta, una que la verdad no tiene nada de cuento de hadas. Miren, por un lado, la conocemos como ese faro romántico, el testigo silencioso de miles, quizá millones de promesas. Pero la realidad, la cruda realidad de su nacimiento, es otra cosa. Nació como un gigante de hierro, un coloso forjado no en el amor, sino en medio de peleas, de controversias y de un miedo colectivo. Esa es la increíble historia que vamos a descubrir juntos. Y es que para entender este símbolo inconfundible, hay que saber que su creación no fue un romance parisino. Para nada. Fue una batalla épica. Una historia llena de burlas, de una lucha constante contra lo que parecía imposible y de una valentía que, la verdad, desafió todo lo que se creía en su tiempo. Para poder entenderlo bien, tenemos que hacer un viaje. Un viaje en el tiempo al París de finales del siglo XIX, a lo que se llamó el Sueño de Hierro. Imaginen una ciudad en plena ebullición, la era de los grandes inventos, de la electricidad, de las máquinas de vapor. Y justo ahí, en el corazón de esa transformación, a alguien se le ocurrió un sueño que para muchísimos era una completa locura. El escenario perfecto para esta locura fue la Exposición Universal de 1889. Francia necesitaba algo monumental para celebrar el centenario de su revolución y de paso gritarle al mundo su poderío tecnológico. Fue entonces cuando un hombre, Gustave Eiffel, llegó y propuso lo impensable: construir la estructura más alta que el ser humano hubiera creado jamás. Y aquí es donde la cosa se pone aún más radical. La elección del material. No iba a ser de mármol ni de piedra, o sea, nada de los materiales nobles de la arquitectura de siempre. No, iba a ser de hierro. Un material que se consideraba industrial, frío, bruto. Se usaba para puentes, para fábricas, pero para un monumento que representara el alma de Francia, era un escándalo. Pero no era solo una idea audaz, era una verdadera carrera contra el tiempo. Les dieron un plazo de poco más de 2 años. 2 años para diseñar, forjar y ensamblar miles y miles de toneladas de hierro en una estructura que nadie nunca se había atrevido ni a imaginar. La cuenta regresiva había comenzado. Y así empezó lo que podríamos llamar la batalla contra todos. Porque el proceso de construcción no solo necesitó un genio de la ingeniería, sino también un coraje humano fuera de serie para enfrentar el peligro, el vértigo del vacío y, claro, las críticas durísimas de una sociedad que simplemente no estaba lista para algo así. A ver, tratemos de imaginar la escena por un momento. Cada una de las 18.000 piezas de hierro, calculada al milímetro, era levantada por unas grúas de vapor gigantes. Y allá arriba, a cientos de metros de altura, estaban los obreros, trabajando suspendidos en el aire, sin los arneses ni los cascos que hoy nos parecen tan obvios. Eran, literalmente, equilibristas caminando sobre vigas de metal, con todo el viento de París soplándoles en la cara y la ciudad a sus pies. Una locura. Y a pesar de estas condiciones, que eran increíblemente peligrosas, después de 2 años de trabajo y con más de 300 obreros, ¿saben cuántas fatalidades hubo? Solamente una. Una. Es una cifra asombrosa para la época, y nos habla de la disciplina y el cuidado tan increíbles con los que Eiffel manejó cada detalle del proyecto. Pero mientras esa estructura de hierro se iba elevando más y más alto hacia el cielo, aquí abajo, en tierra firme, crecía otra cosa: el odio. El desprecio de toda la élite artística e intelectual de París, que no veían una obra de arte, sino una verdadera monstruosidad. Le dijeron de todo, de verdad. Para algunos era simplemente una farola monstruosa, un insulto de metal que quería iluminar una ciudad que ya se consideraba a sí misma la ciudad de la luz por su cultura, no por su industria. Otros fueron todavía más duros. La describían como una chimenea esquelética que arruina la belleza de París. Firmaron manifiestos, publicaron artículos en los periódicos, hicieron todo lo que pudieron para detener lo que ellos consideraban una desgracia para su amada ciudad. Y mientras todos estos ataques llovían, ¿cuál fue la respuesta de Gustave Eiffel? Pues una de calma y confianza que la verdad eran inquebrantables. Ante todo el odio, él simplemente decía: cuando esté terminada, será hermosa. Él tiene una fe ciega en su visión. Y así es como llegamos al triunfo de esa visión, a la transformación de monstruo a musa.
El 31 de marzo de 1889, el mismísimo Gustave Eiffel subió los más de 1.700 escalones para izar la bandera de Francia en la punta. Con sus 312 metros, se convirtió oficialmente en la estructura más alta del mundo. Y ese día, la duda se empezó a transformar en asombro. El monstruo comenzaba su largo camino para convertirse en musa. Pero aquí viene un dato que muy poca gente conoce y que es crucial. La Torre Eiffel nunca se construyó para ser eterna. El contrato era muy claro, era una estructura temporal diseñada para durar solo 20 años. Su fecha de demolición estaba pactada para 1909. Para muchos de los que la odiaron, esto era un alivio. Entonces, ¿cómo se salvó? Aquí es donde la genialidad de Eiffel fue mucho más allá de la ingeniería. Para defenderla de la destrucción, la hizo indispensable. Primero, la convirtió en un laboratorio en el cielo, instalando equipos para estudiar el clima y la aerodinámica. Pero su verdadera carta de triunfo, su as bajo la manga, fue la radio. El ejército francés descubrió que por su altura era una antena perfecta, capaz de mandar y recibir señales a distancias enormes. De pronto, la torre se había vuelto vital para la seguridad de la nación. Y así, la torre que estaba sentenciada a desaparecer comenzó a forjar un legado eterno en el alma de París. Los mismos artistas que la habían despreciado empezaron a pintarla, a fotografiarla, a escribir sobre ella. El monstruo de hierro se había vuelto, ya para siempre, parte del paisaje y del corazón de la ciudad. A lo largo del siglo XX se convirtió en un testigo silencioso de la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, su antena de radio fue clave. En la Segunda Guerra, fue un símbolo de resistencia. La leyenda cuenta que los parisinos cortaron los cables del ascensor para que Hitler, durante la ocupación, no pudiera subir a disfrutar la vista. Y en la liberación de París, la bandera francesa ondeando desde su cima fue un faro de esperanza para todos. El tiempo siguió su curso y la torre, claro, siguió evolucionando. En 1985, un nuevo sistema de iluminación la transformó por completo, convirtiéndola en una joya dorada que deslumbraba en la noche. Y para recibir el nuevo milenio, le añadieron esas famosas luces parpadeantes que, cada hora, la hacen brillar como si fuera un diamante. Hoy en día, la Torre Eiffel ya trascendió sus orígenes. Ya no es solamente un monumento francés, es un símbolo universal del ingenio humano, de la belleza que a veces puede nacer de la controversia y sobre todo del poder que tienen los sueños audaces que se atreven a desafiar lo imposible. La historia de esta torre nos deja con una pregunta que resuena mucho hoy en día. ¿Qué ideas, qué proyectos o visiones que hoy nos parecen extrañas o que son muy criticadas podrían convertirse en los símbolos que definan nuestro futuro? Porque al final, esta historia nos recuerda algo muy importante, que el pasado no es solo un montón de fechas y datos. Es una emoción viva que nos enseña sobre la perseverancia, sobre la visión y sobre la belleza. Si les apasionan estas historias tanto como a nosotros, les invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún descubrimiento. Este viaje a través de las grandes maravillas de la historia apenas está comenzando y nos encantaría que nos acompañaran. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Les esperamos en nuestro próximo viaje aquí, en el canal Enigma X. ¡Hasta muy pronto!